Gloria a Dios. Bien, hermanos, una vez más es un privilegio de verdad estar en la casa del Señor. Muchos quisieran venir, pero no pueden. Y otros no quieren, en fin. Pero nosotros estamos aquí. ¿Y venimos a qué? A glorificar, a exaltar el nombre de Dios y a llenarnos con su palabra, ¿cierto? Porque Dios, bien sea el vaso que Él utilice, sea quien sea, siempre nos da un mensaje. Un mensaje de amor que nos estimula, un mensaje de amor que nos alienta, un mensaje de amor que nos da ese aliciente de continuar adelante, porque vivimos en un mundo de pecado, de maldad, donde si nosotros nos descuidamos, el enemigo hace de las suyas. Amén. Y bien, el tema del día de hoy es la sabiduría y el temor de Dios. La sabiduría y el temor de Dios. Todos necesitamos sabiduría y todos necesitamos temerle a Dios, porque es nuestro creador, nuestro hacedor, el todopoderoso. Así es que espero que tomen bien en cuenta el mensaje de esta enseñanza para que todos corrijamos nuestros errores. Bien, hermanos, usted puede apreciar y percibir la importancia y la urgencia del llamado de Dios a temerle cuando comprendes el significado de su mandato de temer a Dios. Cuán importante es nosotros aprender, saber qué es temer a Dios. ¿Cómo puede educar a tus hijos para temer a Dios? Una pregunta. Considera la siguiente declaración. Los padres deben considerar a sus hijos como un legado. O sea, aquellos que transmiten a los sucesores de Dios para ser educados para la familia celestial. Educarlos en el temor y amor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este tema. Vemos nosotros que hay familias que desafortunadamente dicen que son cristianos, pero sus hijos son un desastre. ¿Por qué? Porque no se les compartió la palabra. La Biblia enseña, instruye a un niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si se descarría, el Señor se encarga en traerlo. Lo digo porque lo hizo conmigo y yo sé que lo hace con muchos de ustedes, que a veces somos cabezones y queremos hacer lo que se nos viene en gana. Pero el Señor nos ama y Él nos trae con cuerdas de amor, dice su palabra. Bien, el temor de Dios es la clave para obtener la sabiduría. Miremos lo que dice Proverbios 1:7. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De acuerdo al diccionario, la palabra sabiduría es dicho de una persona que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. ¿Se da cuenta? Una persona que tiene mucho conocimiento de una materia. Pero yo quiero decirles algo. En la Biblia ser sabio es otra cosa. Es más, no se trata de llenarse de conocimiento. Porque si a eso vamos, démosle un vistazo a Satanás. Satanás conoce más a Dios que nosotros. Él vivió arriba con él, ¿o no? ¿Cierto? Él conoce la Biblia de pasta a pasta. Se la citó a Jesús para ver si podía hacerlo caer, pero no pudo. O mejor dicho, desde el principio al fin la conoce. Pero nunca fue sabio, ni lo será. Ahora, si no hay temor de Dios, ¿qué pasa? No hay sabiduría. El temor a Dios no se refiere a un miedo o terror, sino al respecto de ser más sabio y poderoso de lo que existe. ¿Cómo podríamos llegar a ser sabios si despreciamos a nuestro propio Creador?
¿Ah? Imagínenselo usted. ¿Queremos nosotros enseñarle a Dios? De ninguna manera. Esta profunda reverencia que debe salir de nuestro corazón es la bendición más grande que cada uno de nosotros podemos tener. En esto descansa toda la sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dice que los necios son aquellos que no quieren aprender. Son aquellos que no les importa la opinión de su propio creador. Desprecian el conocimiento y la enseñanza. Porque si usted se pone a ver en las Escrituras, de Génesis, Apocalipsis, son mandatos, enseñanzas que el Señor nos da para que vivamos una vida mejor. Incluso los necios se creen saberlo todo. Necio es aquel que se cree superior siendo un ignorante. Es aquel que tiene engreimiento en su corazón, despreciando sobre todo ¿a quién? Al Creador. Su sabiduría y también al conocimiento que otros quieran traerle. Venga, le quiero enseñar algo. No me interesa, dicen. Yo ya sé, es la otra respuesta que uno recibe. Yo ya sé. Y ese yo ya sé, ya lo conocemos muy bien. Y la persona va bien perdida por el mundo y yo ya sé. No sabe nada. Si sabe, entonces, ¿por qué no ha corregido? No sabemos por naturaleza cómo temer a Dios y como resultado hemos perdido de vista su importancia. Ahora, en consecuencia, necesitamos aprender cómo experimentarla de nuevo. Veamos que en la antigüedad cómo se enseñaba. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 31, verso 12, la Biblia nos enseña ¿cómo hacían? Dice, harás congregar al pueblo. Le está hablando a quién? A Moisés. Moisés fue el escritor del Pentateuco, ¿cierto? Dice, varones y mujeres y niños. Dice, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y dice el 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Qué tenían que hacerlo? Ir, escuchar la palabra, la enseñanza, guardarla en su corazón, y enseñársela a sus hijos. Ahora, en este tiempo las leyes debían ser, en esos tiempos las leyes debían ser leídas a toda la congregación para que así todos, incluso niños, pudieran escucharla. Cada 7 años la nación entera se reunía y escuchaba un sacerdote leer las leyes. No existían los libros, Biblias ni puestos de periódicos donde se distribuyera la palabra de Dios. Así que la gente tenía que confiar ¿en qué? En el comunicado verbal y en la buena memoria, porque tenían que guardar los mensajes. La memorización era una parte importante de la adoración, ya que si todos conocían la ley, la ignorancia no sería una excusa de quebrantarla. Pero vemos nosotros que hoy el Señor nos vuelve a recordar a través del libro de los Hebreos. En Hebreos 10:25 encontramos donde dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca, exhortándonos. No se le olvide que hay que ir a la iglesia. Ah, sí. Hermanos, yo no escribí el libro de los Hebreos, ni usted.
Pero quedó estipulado allí que tenemos que congregarnos. Y si nos congregamos es para venir a adorar a Dios, a glorificar su nombre y a exaltarle porque Él es nuestro Dios. Y claro, de paso a saludar a los hermanos y compartir con ellos. Y si es posible, a suplir necesidades. Ahora, tenemos los medios de comunicación más modernos de la época para escuchar y propagar el evangelio. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos el internet, periódicos, revistas y todas las plataformas digitales que existen. Para que no haya excusas después y decir yo no sabía, a mí no me dijeron. Ya puedes cargar una Biblia en el bolsillo y la traducción que tú quieras, por si fuera poco. Y con todo y eso, muchas veces no se busca de Dios y no se honra a Dios. Hermanos, el temor de Dios no significa estar asustado, sino temblar de admiración ante su santidad. Él es el Dios de amor, el Dios de verdad, el Dios de justicia. Y su amor es tan grande que nos dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Porque ese lugar que Él ocupó, lo teníamos que ocupar cada uno de nosotros. Nos redimió. La opinión que más importa es la de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña en 1 Pedro 4:11, dice, si alguno hable ¿cómo? ¿Conforme a su palabra? No, dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. O sea, yo voy a dar un consejo. Ay, hermano, a mí me parece que lo tiene que hacer así. No, es que a mí no me parece nada. Dios dice en su palabra que tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Ya? ¿Nos vamos a equivocar? De ninguna manera. Porque es Dios, por medio de su palabra, quien nos habla cada día. Por eso admiramos y lo seguimos y lo adoramos, porque no hay nadie como Él, hermano, como nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de ustedes que tiene comunión con Dios conoce, sabe de lo que le estoy hablando. Miremos esta escena que les voy a presentar. Un acontecimiento que sucedió en el monte Sinaí cuando Dios iba a dar por segunda vez las tablas a Moisés. Dios le dijo a Moisés que se preparara para el día siguiente, en la mañana, 2 tablas de piedra y que las alisara. Bueno, creo que las primeras se las dio Dios, la segunda le toca a usted pulirlas. ¿Para qué las partió? ¿Sí o no? Encontramos que fue Moisés el que le tocó pulirlas. Porque iba a escribir en ellas, ¿qué cosa? Las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que había partido. ¿Y quién las partió? Moisés. Nadie podía subir con él al monte. Ni siquiera podían pastar las ovejas y bueyes frente al monte. ¿Por qué? Porque morían. ¿Qué iba a estar allí? La mera presencia de Dios. En Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Yo me detuve en un momento en este texto y créanme que yo me imaginaba a Moisés cuando dice, y pasando Jehová por delante de él, ¿qué hacía Moisés? Decía, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares de personas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Una reverencia única. Yo me imagino que no lo dice la Biblia, pero que temblaba del temor reverente que tenía allí delante de la presencia de nuestro Dios. Había una sumisión total. Pero hay otro acontecimiento que se encuentra en la Biblia y es con respecto a la expresión el temor de Dios. Después de haber acontecido lo de Sodoma y Gomorra, vemos que Abraham sale de allí, de este lugar. Abraham partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Ur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech creyó, el rey de Gerar envió y la tomó. No tiene nada que ver, es la hermana. Pero miremos las palabras de Abraham a Abimelech cuando la mente que ciertamente no hay temor en Dios. ¿Por qué? Porque cuando él tomó a Sara, este rey, Dios detuvo a este rey para que él no estuviera con ella. Y que se enfermaron las mujeres, no podían tener hijos. Y el rey, mejor dicho, si Dios no lo frena, lo mata. Porque le dijo, es la mujer de un profeta. Y Dios guardó a Moisés en este momento. Y dijo dijo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensaba para que hicieses esto? Le dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Bueno, la verdad es mi hermana, pero lo que no le dije era que era mi mujer también. O sea, era una verdad a medias. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Ahora aquí la pregunta, ¿estaba Abraham temiendo a Dios en esta situación o tenía más miedo del rey? Abraham allí no tuvo temor de Dios, ¿por qué? Porque mintió. Tenía miedo, era del rey que le fuera a quitar la vida. ¿Sí o no? Abraham dio por sentado equivocadamente que Abimelech era un hombre malvado y pagano. Hizo una conjetura, tomó una decisión apresurada de decir una media verdad, como a veces solemos hacerlo nosotros igualmente. Eso no tiene nada de malo, decimos. Sin embargo, vemos nosotros que Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermano. Y Dios, el que le busca, le halla, dice la palabra. Vemos en el monte Sinaí que Dios habló. Otro caso, Dios habló y el pueblo tuvo miedo. Y ese fue el terror del pueblo. La Biblia dice en Éxodo 20:18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Yo me imagino a este pueblo aterrorizado. ¿Por qué? Imagínense ustedes, relámpagos, estruendos, el sonido de la bocina y el monte humeaba y viendo si se ve un volcán, si se ven cosas así por el estilo, un temblor, todo el mundo corre, ¿sí o no? Del miedo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían miedo.
Hermanos, ¿qué significan estas afirmaciones de Moisés? No temáis, porque eso fue la respuesta de Moisés. No temáis, en Éxodo 20:20 dice, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora bien, algunas veces Dios habla a su pueblo con un despliegue de poder majestuoso. Y en otras nos habla suavemente, porque Dios, si nosotros nos ponemos a ver muchas veces con respecto a la vida cotidiana, ¿cierto? Hay personas que la tratan de una manera por el carácter que tiene, por la forma de ser de la persona, dulcemente, otros lo tienen que hablar más fuertemente, ¿cierto? A todo el mundo, no. De acuerdo al carácter, así mismo se maneja la persona. Y vemos que Dios, ¿por qué existe esta diferenciación? Pues Dios habla en la forma que cumple mejor con su propósito. En Sinaí el despliegue imponente de luz y sonido era necesario para mostrar a Israel el gran poder y autoridad de Dios. Solo entonces escucharían a Moisés y a Aarón. Imagínense donde Dios no lo hubiera hecho de esa manera. Se lo pasan por la galleta a Moisés y a Aarón. Y vemos que a lo largo de la Biblia encontramos esta frase: no teman. Dios no trataba de asustar al pueblo de ninguna manera. Dios lo que estaba haciendo era dando un mensaje. Estaba mostrando su gran poder para que los israelitas supieran que era el Dios verdadero y por lo tanto lo obedecieran. Dios quiere que lo sigamos por amor más que por temor, hermanos. El temor debe ser reverente, no un temor de miedo, sino tenemos que acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque eso es lo que Él quiere, como buen padre que es. Ahora, para superar el miedo tenemos que pensar más en el amor de Dios. Y vemos nosotros que en 1 Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme, ¿sí o no? Si usted nada debe, usted se acerca pero cuando uno ha cometido, ahí sí llega como perro regañado. Hay un dicho que dice: quien se arrodilla delante de Dios puede mantenerse en pie delante de cualquier otro. ¿Qué tan cierto es este dicho? ¿Qué dicen ustedes? Para mí es cierto, pero también encontramos casos de personajes que se doblegaron. Y podemos ver nosotros con la respuesta al que estoy de acuerdo a este dicho, que quien se arrodilla delante de Dios puede mantenerse en pie delante de cualquier otro. La Biblia dice en Romanos 8:31 que ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, en mí, ¿a qué le voy a temer yo? ¿Ah? ¿Qué es lo máximo que pueden hacer conmigo? Matarme. Pero si me matan, voy con el Señor. Entonces va ganando uno, como dijo Pablo. ¿Sí o no? Va ganando. Podemos ver un dato, y es que Elías el profeta, como dice la Biblia, era un hombre sujeto a las pasiones como las nuestras. Y Elías era un hombre utilizado por Dios. ¿Sí o no? Imagínense usted cuántas cosas no hizo. Claro, él no las hizo. Dios fue a través de él, pero fue Dios quien lo hizo todo, ¿cierto? Pero con todo y eso, después de haber matado
una cantidad de sacerdotes. ¿Cuánto mató? ¿Ah? Imagínese usted, después de haber matado esa cantidad de sacerdotes que dice el hermano que son 150. Imagínese usted, ¿qué pasa? Salió huyendo. ¿Por qué? Porque Jezabel lo puso a correr. Dijo, no, a mí, si no me lo bajo. Sí, en otros términos. ¿Ah? A mí me añadan los dioses. Dice, imagínense la fe que esa mujer tenía en sus dioses. Dice, si a no me lo tumbo. Entonces el otro dijo, no, esto va en serio, yo mejor me voy. Después de haber hecho lo que había hecho. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Dice la Biblia que tenía pasiones como las nuestras. Pero también le voy a presentar otro caso. Y es los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Los amigos de Daniel, cuando construyeron la estatua, tenían que postrarse a adorarlo, adorar la estatua. Cuando sonaba la zampoña, la flauta, el tamborín y cuanta cosa, tenían que postrarse. Si no, tenían problemas también. Los metían al lago de fuego. Y siempre los sapos ahí, ¿cierto? Pendientes para echar al agua al otro. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Dice Sadrach, Mesach, Abednego. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué pasó con estos varones? Estos varones, con toda esa información que dieron los servidores del rey, los metieron al horno de fuego. Y como usted ya conoce la historia, hermano, ¿cómo salieron después? Ni olían a humo. Ese es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas funcionan, claro, tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Y si hay algo que ellos tenían era firmeza, convicción, obediencia. Ahora, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios resulta en aceptarlo y responder a la gracia de Dios. Pero ¿qué significa poner en práctica ese temor? Temer a Dios significa temer a entristecerlo. ¿Se da cuenta? Temer a entristecerlo. La Biblia nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis llenos para el día de la redención. Cuando dice no contristéis, está diciendo no entristezca al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Y cuándo entristecemos nosotros al Espíritu Santo? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Cuando nosotros queremos hacer lo que se nos viene en gana. Cuando nosotros nos apartamos del Señor y queremos ir al mundo. El hermano hablaba en la enseñanza de la santificación de los cristianos carnales. Yo quiero decirle algo, hermano. En el mundo natural hay hermanos carnales, pero bíblicamente no hay hermanos carnales. Porque en la Biblia o tú eres cristiano o tú eres del mundo. No hay término medio. En la Biblia el término medio son los tibios y la Biblia dice que a los tibios los vomitará de su boca, dice el Señor. O sea, si tú eres un cristiano carnal, se lo digo de una vez, no eres cristiano. No lo digo yo. O sea, sí lo estoy diciendo, pero es la palabra lo que lo afirma. Una contradicción ahí. Sí lo estoy diciendo yo, pero es la palabra la que lo afirma. Entonces, hermanos,
Si usted tiene una doble moralidad, una doble condición, péguese para el otro lado. Porque o es cristiano, porque el cristiano es seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Así de sencillo. Cuando eran pequeños, los hijos de un hombre preguntaban: papi, ¿con quién debemos de casarnos? Su sencilla respuesta fue: cásese con quien tema entristecer a Dios. Buena respuesta. ¿Por qué? Porque si esa persona teme poner triste a Dios, temerá entristecerte a ti, le dice. Pero si no le importa a Dios ni lo respeta, tampoco tendrá respeto o preocupación por ti. Y es la verdad. Si una persona no respeta a Dios, no respeta a nadie, hermanos. Así de sencillo. Nuestra relación con Dios es más importante, es lo más importante en la vida. Todas las demás relaciones surgen de ella. Si tú eres cristiano y eres fiel a Dios, usted es fiel por todos los lados. Porque el Señor nos da enseñanzas. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire lo que dice Proverbios 8:13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Temer a Dios significa hacerlo feliz. ¿A quién? A Dios. Como cuando por amor un niño procura hacer feliz a su padre. Demasiado sencillo. Escuchen las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 18:3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño es sencillo, un niño usted lo castiga, al ratico está ahí otra vez al pie. Bueno, en fin, el niño nos da tantas enseñanzas que tenemos que aprender de ellos. Temer a Dios significa respetarlo y respetar su voluntad, haciendo todas nuestras decisiones en relación con Él. Como somos incapaces de pensar siempre en nuestros padres, cónyuges e hijos, del mismo modo somos incapaces de pensar todo el tiempo en Dios. Sin embargo, un hijo, padre o cónyuge fiel siempre hará decisiones considerando y respetando a sus amados. En forma similar, debemos hacer todas nuestras decisiones considerando a Dios, su palabra, su ley y su voluntad. Bíblicamente, temer significa reverencia y adorar a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 33:8, dice: tema toda la tierra al Señor, dice: hónrelo todos los pueblos del mundo. Ahora, con mayor razón, nosotros que somos sus hijos tenemos que adorarlo, darle honra, honor y gloria. Temer a Dios significa amarlo y obedecerlo. El concepto de amor en la noción del temor no está presente en nuestro lenguaje moderno. Esta dimensión se ha perdido y mucho, y la palabra nos enseña en Deuteronomios 10:12. Dice: ahora Israel, mire la pregunta que hace, dice: ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pero quitémosle el Israel. Quitémosle el Israel. Ahora pues, hijos de Dios, o sea, nosotros, hijos de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, no dice que en algunos caminos, sino en todos, y que lo ames. Dice: y sirvas a Jehová tu Dios con un poquito de corazón. No, dice: con todo tu corazón,
con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tenga prosperidad. Y a veces vemos a personas haciendo cursos y es que porque ¿cómo ser próspero en la vida? La gente busca hacer cursos y es que yo quiero prosperar en la vida, yo quiero hacer esto y una cantidad de cosas. Aquí está la regla, vea. Ahí está la regla. Queremos ser prósperos en la vida, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos ser prósperos en la vida, pero no queremos guardar sus estatutos, sus normas, sus mandamientos. No funciona. No funciona. Temer a Dios significa estar enamorado de Él en sumisión total y obediencia admirable. Y los que están enamorados saben de qué estoy hablando. ¿No hay ningún enamorado aquí? Uno solo. Buena por esa, vale. Él siempre nos ve. A ver, temer a Dios significa cultivar la conciencia de que Él está presente. Él siempre nos ve. No podemos huir de su presencia y su ojo está constantemente sobre nosotros. Esto no significa que Él es un controlador celestial, sino que es un Padre amante y que se preocupa de usted y de mí. O si no, ¿qué nos dice el Salmo 33, 18? Dice: el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Bueno, de hecho nos echa hoja para darnos protección, para guardarnos del enemigo, del ataque. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios fiel. Ahora, el temor de Dios es una consecuencia viva de que los ojos de Dios están sobre nosotros y tener la plena seguridad de que vivimos en su presencia. Para cultivar este sentido de admiración delante de Dios necesitamos gozar de su presencia en nuestras vidas, sentir su santidad y mantener un temblor correcto delante de su gracia y amor. Dios, en su misericordia, como dice su palabra, nos ha amado con un amor eterno. Cuando Dios llamó a Isaías vio, dice, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías, yo vi al Señor, dice, sentado sobre un trono y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿Se da cuenta? Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso lo hacían los serafines. Miren ustedes estos seres angelicales que están delante de la presencia de Dios. ¿Cómo será el respeto, la honra que tienen con nuestro Dios? Que de la manera que lo hacían. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, si seres de esta naturaleza que son santos y están delante de la presencia de nuestro Dios y lo hacen de esta manera, ¿se ha puesto usted a pensar cómo somos nosotros de irreverentes muchas veces cuando vamos a la presencia de nuestro Dios? A veces decimos, no, pues es que estamos en la gracia. Pues no nos equivoquemos, Dios sigue siendo santo. Y es verdad, estamos en la gracia. Pero Dios es santo y nos demanda santidad todo el tiempo. Por eso dice la palabra, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Ahora, un llamado a la reprensión.
Continuando en Proverbios, en el capítulo 1, vamos al verso 23, dice, volveos a mi reprensión. Dice, he aquí que yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vemos nosotros que la sabiduría de Dios trae contra el pecador una acusación de pecado que demanda arrepentimiento. ¿Ya? ¿Hay pecado? Tiene que arrepentirse. Por eso la Biblia enseña, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es el que los confiesa y sigue en ellos. No, el que los confiesa y se aparta. Ahora, para aquel que se arrepiente, Dios promete al Espíritu o la esencia de la verdad, de la verdadera sabiduría, vinculada a la revelación divina. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, hermanos. Por eso dice que la verdadera sabiduría vinculada, porque el Espíritu Santo cuando entra a nuestras vidas, es el Espíritu quien nos da esa fortaleza, esa capacidad de decirle no al pecado. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos muestra el buen camino. Dios desea mucho abrir el corazón y comunicarnos sus pensamientos. Y lo hace a través de su Santo Espíritu, lo hace a través de su palabra. Y para recibir el consejo de Dios debemos estar dispuestos ¿a qué? A escuchar. No podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino. Hermanos, la soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. No. Dicen algunos, ese libro fue escrito por hombres. Y no están diciendo mentira, es verdad. Lo escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que es diferente. Si pensamos que sabemos más que Él o sentimos que no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. Tenemos que bajarnos. Joel en el capítulo 2 del verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. Y vemos nosotros que esta palabra, el apóstol Pedro citó este mensaje en el día de Pentecostés cuando se cumplió esta palabra. El arrepentimiento, el derramamiento del Espíritu predicho por el profeta Joel ocurrió en ese momento, en el Pentecostés. Y yo quiero decirle, hermano, que yo creo firmemente que este hecho sigue repitiéndose en todos aquellos que abren su corazón a Dios. Y si ya tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces debe continuar buscando hasta alcanzar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer? Dirá usted. Fácil, mi querido hermano. En Efesios 5:18, Pablo enseña esta verdad cuando dice que para vivir una vida cristiana necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En esa porción de su epístola, Pablo describe cómo debe conducirse el creyente en su vida cotidiana. Pero antes de pedir esa conducta en los hermanos, emite una instrucción primordial: llenarse del Espíritu Santo de Dios. Dando a entender así que para poder vivir de esa manera es necesario ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no se puede hacerlo naturalmente. El hombre natural, dice la Biblia, que no percibe las cosas del Espíritu porque no se puede, no las puede interpretar, no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. ¿Saben por qué no se puede? Porque este libro, la Biblia,
Sí lo escribió el hombre, pero fue el Espíritu de Dios quien dio la sabiduría y el entendimiento para hacerlo. Entonces, de la misma manera que lo tenemos que interpretar, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en cierto texto que dice, la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque como comencé diciendo, podemos llenarnos de conocimiento de la palabra, pero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, estamos muertos. Las cosas que mencionó Pablo, no hay tareas espectaculares, incluso son bastante cotidianas. ¿Cuáles? Andar en paz y humilde, vivir alabando, amar a las esposas, sujetarse a los maridos, duro ese pedacito, pero bueno. Trabajar con esfuerzo, honrar a los padres y cosas semejantes, que es la que demanda la palabra. Y aunque estas tareas parecen cotidianas, el apóstol sabe que son imposibles de realizar sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Imposible. Por eso, la instrucción inicial, que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirles que en ningún otro lado de la Biblia leemos tan claramente esa instrucción como en este pasaje. En Efesios 5:8 dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Y continuando con el llamado a la reprensión, el libro de Proverbios continúa diciendo en el verso 24. Dice, por cuanto llamé, oiga, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, a mi reprensión no quisisteis. Dice, también yo me reiré de vuestra calamidad. ¿Se da cuenta? Dura esta palabra, hermanos. Dura. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, dice, y vuestra calamidad llegará, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Por eso es que, hermanos, tenemos que poner mucho cuidado, abrir bien los ojos. En este texto muestra la sabiduría de Dios diciendo que les insistió varias veces a todos ellos. Y no pueden negar que tuvieron su llamado, porque los llamaron, aunque no lo quisieron escuchar, lo despreciaron. En el verso 26 y 27 deja la sentencia que tiene a aquellos que ignoran el llamado de Dios. Terminan en la ruina. Luego clamarán, pero no podrán evitar las consecuencias. Cualquiera puede elegir lo que quiera, hermano, pero no puede elegir las consecuencias que pueden venir. Tendrán un fruto amargo por vivir a su manera. Por eso es importante siempre escuchar a Dios y seguir su consejo, su palabra. Muerte y destrucción es el fruto de la desobediencia, rebeldía y el desprecio del temor a Dios y su sabiduría. Y continúa el verso 28 diciendo, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría
y no escogieron, ¿qué cosa? El temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mejor dicho, va a venir un uno que le da un consejo que le da el otro, porque así pasa. Buscamos el consejo del mundo, pero no buscamos el consejo de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vemos nosotros, por último, este capítulo nos da un mensaje alentador, una promesa de vida y bendición. Lo mejor de todo, ¿qué es? Seguir al Señor. Él da lo mejor a quien hace caso, hermanos, a quien evita el mal, a quien teme su grandeza y a su vez ama ¿a quién? Al Creador, a nuestro Dios, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cómo puede alguien ser sabio no teniendo respeto por su propio Creador? ¿Se lo ha preguntado usted? El respeto a su persona nos aleja de la destrucción, del pecado, del mal y de los frutos amargos. Obedecer a Dios es la clave de una vida victoriosa, bendecida. Este consejo se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Y viene, querido hermano y amigo, es necesario llenarnos de la palabra de Dios, seguir sus consejos para hacernos sabios y felices, para que su poderoso Espíritu Santo nos lleve a vivir como Dios quiere, de gloria en gloria, de poder en poder, no como nosotros queremos. Y el consejo final del capítulo 1 es así, dice, en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilo y sin temor del mal. Como resumen, hermanos, el llamado de la sabiduría a vivir en la presencia de Dios capacita a las personas para discernir entre el bien y el mal y hacer lo correcto. Si nosotros obedecemos a Dios, escuchamos la voz que nos llama y prestamos atención, la vida puede cambiar, hermanos. De lo contrario, la Biblia nos advierte de tantas cosas, hermanos, que si nosotros hiciésemos caso, nuestras vidas serían completamente diferentes. Pero desafortunadamente, cuando nosotros tenemos el problema, es que corremos a buscar a Dios. Pero a veces pasa que Dios ya no nos escucha. ¿Por qué no nos escucha? Porque nosotros hemos hecho oídos sordos al llamado. Hemos hecho oídos sordos a sus amonestaciones. Pero Él quiere que cada uno de nosotros le busquemos delante de su presencia con ese amor que Él sabe darnos siempre. Vamos a orar, hermanos, hagamos juntos esta oración, dándole gracias a nuestro Dios. Dios eterno, gracias por estar en nuestras vidas. Perdónanos por cada ofensa que hayamos hecho contra ti, Señor. Contra algún hermano o contra alguien en particular. Perdónanos por ser desobedientes y ayúdanos a cambiar. Padre Celestial, gracias por darnos a tu Hijo Jesús, porque en Él tenemos toda la gracia y la sabiduría que necesitamos para todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por estos proverbios de sabiduría que nos ayudan a vivir mejor y ser felices en obediencia a Dios. Bendícenos con temor de tu presencia, Señor. Enséñanos a temer a tu nombre y a obedecer tu palabra. Ayúdanos en la debilidad
para que no seamos engañados por el pecado y las artimañas del enemigo. Confesamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos en Él toda la sabiduría que necesitamos. Pedimos y recibimos ahora la sabiduría de Dios para poder resolver problemas y actuar con sensatez, con inteligencia y con prudencia. Llénanos de tu Espíritu Santo y haznos entender tu palabra cada día, Señor. Creemos que venceremos todo conflicto con el poder y la sabiduría de Dios. Somos más que vencedores y llegaremos a más de los que esperamos porque tú estás con nosotros. Que nuestra vida y familia estén basadas en el temor de Dios, en la sabiduría de lo alto. Pedimos, creemos y recibimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Aunque llegue la tormenta y llegue la prueba, Dios